Interpolitics. Hablamos de política mundial y relaciones internacionales. Hola, bienvenidos a Hablemos de Política Mundial de Interpolitics. Yo soy Guillermo Olvera y junto con Carlos Piña hablaremos de temas de política mundial. Claro que sí, Guillermo. El tema que estaremos abordando el día de hoy está relacionado con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington en el marco de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, pero también teniendo en cuenta la entrada en vigencia del Tratado Comercial de la Zona de América del Norte, también conocido como TEMEC. Sí, será un tema donde podemos tocar muchos puntos. Es un tema candente en México, hay algunas críticas al presidente, hoy se ha dado una noticia muy importante por parte del primer ministro Trudeau y bueno, está la situación de las elecciones en Estados Unidos. Sobre esto, Carlos, ¿qué opinas de la oposición y de lo que ha sucedido, de estas duras críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador? Es normal que un presidente como Andrés Manuel López Obrador, con la fuerte exposición mediática que tiene, sea criticado o cuestionado por parte de su oposición, por parte de los medios de comunicación e incluso de otros círculos académicos y políticos, tanto en México como en los Estados Unidos. Lo que sí considero es que me parece excesiva la atención que se le ha dado a esta visita, la politización hacia donde se quiere llevar, porque simplemente es una visita, una relación en el marco de una relación bilateral histórica que trasciende más allá de los gobiernos de Andrés Manuel y López Obrador y de Donald Trump, y que por lo tanto no debería, en mi opinión, politizarse como se ha politizado. Bueno, pero bien sabes que la visita de un presidente mexicano a Estados Unidos siempre es noticia. Aquí los precedentes no han sido muy halagadores, desde Vicente Fox y Calderón, y la situación del Plan Maya y el presidente de Peña. ¿Cómo ves este rotundo cambio en el enroque de Peña Videgaray y Andrés Manuel López Obrador con Marcelo Ebrard en esta primera visita que hace el presidente a los Estados Unidos? La visita de Donald Trump en el año 2016 estuvo bastante influenciada en la campaña electoral que en ese momento llevaba a cabo el político republicano. Recordemos que parte del discurso que Donald Trump dirigía hacia sus bases en el año 2016 se basaba en cuestionar a los mexicanos, incluso describirlos como asesinos, violadores, criminales. Y la visita de Donald Trump a México se dio en medio de este contexto y fue utilizada por este político estadounidense para sacar rédito, para afianzar aún más el apoyo a sus bases. Evidentemente eso fue un grave error diplomático por parte de la administración Peña Nieto, aun cuando esta visita se realizó en medio de un cálculo político del entonces canciller Luis Videgaray. Porque lo que no se comenta tanto es que Peña Nieto y Videgaray asumieron el costo de esta visita, pero también lo hicieron pensando en la posibilidad de que Donald Trump fuera presidente de los Estados Unidos. Claro, pero recordarás que la situación del muro era el punto clave en este diálogo del presidente Peña Trump y que ahora bien podría cambiar en el sentido porque la relación Andrés Manuel López Obrador con el presidente se ha visto cambiante desde 2017 para este año. Hay una extraña vinculación que me parece que es un tema de lo que más adelante profundizaremos, que es la situación de las elecciones en Estados Unidos. ¿Cómo ves tú esta relación entre Andrés Manuel y Trump en esta dinámica que la oposición llama perversa? Yo, si pudiese describir con una palabra la relación entre Trump y López Obrador, sería pragmatismo. Pragmatismo de ambos lados, tanto del gobierno estadounidense como desde el lado mexicano. Ambos políticos, ambas administraciones, ambos gobiernos están beneficiándose o cooperando en algunos aspectos, en algunos asuntos que son importantes para cada cual. Y esto es un elemento que no nos ha dejado de sorprender, y como tampoco ha dejado de sorprender a analistas, académicos, a una serie de políticos, quienes en un momento pensaban que el izquierdista, entre comillas, López Obrador, y el derechista o el derechoso de Donald Trump se encontraban
tenían que tratar de abordar asuntos comunes. Este pragmatismo se ha traducido también en algunos espacios de cooperación, Guillermo. Por ejemplo, el caso de los recortes de producción de petróleo de la OPEP, en donde Estados Unidos asumió parte de la cuota que debía México reducir de su producción petrolera, entre otros aspectos. Bueno, claro, eso es muy importante. Recordarás el libro de Andrés Manuel López Obrador, Oye Trump, en 2017, en el que lanzaba duras críticas a la política y a la forma de actuar de Donald Trump, y que ahora pues todo eso se ha visto diluido en la postura que ha asumido el presidente y también el canciller Marcelo Ebrard, que finalmente es la mano derecha de Andrés Manuel. Sin embargo, ¿cómo podrías ver tú este aspecto de la oposición, de la crítica en círculos académicos, en círculos de personajes muy cerrados? Yo lo veo complejo, yo siento que esta oposición y estos círculos no han terminado de cristalizar. Me parece que tienen una serie de intereses que no logran encauzarse y que finalmente no parecen hacer mella en la popularidad del presidente. Si bien hay algunos indicios de que los mexicanos en Estados Unidos no están muy contentos con la postura de esta visita del presidente, creo que tampoco aquí en México se ha sabido encauzar esta oposición que bien podría favorecer a Donald Trump rumbo a las elecciones de 2020. Bueno, yo te podría decir que luego de las elecciones del 1 de julio del 2018, los partidos tradicionales en México en algún punto quedaron en una situación cuasi terminal, ¿sí? Algunos han tenido que pensar en refundarse, algunos han tenido que reestructurarse. Figuras emblemáticas por ejemplo, del PRI, del PAN y de otros partidos pequeños han terminado migrando hacia Morena, y esto ha alimentado lo que es el actual debate a nivel nacional sobre la necesidad que existe en México de ofrecer, así haya sido elegido hace 19 meses López Obrador, pero es la necesidad que tiene una parte de la sociedad mexicana de que su oposición le ofrezca un proyecto político distinto al de López Obrador. Y ese proyecto político tiene que enriquecerse de posturas de política interna, pero también de política exterior. Y en ambos ámbitos considero que han quedado algunas fallas o han quedado algunas deudas pendientes por parte de la oposición mexicana. Debe tenerse cuidado en el criticar por simplemente criticar. La oposición mexicana debe tomar nota de esto y debe tomar nota de su papel importante como contrapeso en la política mexicana. Lo que estaba pensando, para no desviarnos del tema que estamos discutiendo, Guillermo, es el tema de la política exterior de México en la 4T. Y fundamentalmente es evaluar, entrar, analizar si realmente en la 4T hay una política exterior clara, definida, marcada. Si esta política exterior simplemente es una política exterior con un marcado sello personalista del presidente, o si obedece a una política exterior un poco más institucional, relacionada con los principios de la política exterior del artículo 89 de la Constitución Política del Estado. ¿Cómo valoras tú esto? ¿Cuál es tu opinión con respecto a la política exterior de López Obrador? Carlos, la pregunta me parece muy interesante. Creo que sí hay una línea muy clara de la política exterior que ha enarbolado el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque esta ha sido poco entendida, y ahora veremos por qué. El presidente ha partido de una política exterior desde lo interno, desde lo nacional. Como lo acabas de mencionar, el punto de partida son los principios de la política exterior consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual ha dado un nuevo impulso a lo que México puede hacer al exterior. En estos 2 años hemos podido ver cómo el presidente y a través del canciller Marcelo Ebrard han tenido eventos importantes para esta política exterior. Recordaremos primero la situación de las caravanas migrantes, lo del presidente Evo Morales, la salida de Evo Morales en Bolivia, que incluso tuvo la intervención de las Fuerzas Armadas Mexicanas para sacarlo del país y traerlo al territorio nacional. Y bueno, la participación de México en la CELAC
y el reciente nombramiento de México para el Consejo de Seguridad. También estos planes de apoyo económico y de cooperación internacional con Centroamérica que forman parte de la visión que tiene el presidente. Si bien es cierto que hay elementos externos que han presionado fuertemente esta definición de política exterior, claro que las líneas que vienen de Estados Unidos y la amenaza que constantemente hace el presidente Donald Trump con la construcción del muro, con la deportación de nuestros migrantes, pero también hay puntos negativos que cuando hablamos de política exterior, esto es los recortes gubernamentales que ha ordenado el Ejecutivo han afectado el apoyo a los mexicanos en el exterior. Recordemos los recortes a los presupuestos, al apoyo consular que damos a los mexicanos en el exterior, que se ha visto seriamente afectado. Sin embargo, para la 4T, esta definición de política exterior puede ser retomar el liderazgo en América Latina, como lo hemos visto, un liderazgo que se perdió hace casi 20 años desde los periodos de Vicente Fox, Calderón, Peña Nieto, y que muchos otros países supieron aprovechar. Recordemos el caso de Brasil, que con muy legítimas aspiraciones a entrar al Consejo de Seguridad, incluso en la reforma de Naciones Unidas. México trata de aprovechar estos nuevos espacios que se abren en América del Sur y en América Central para entrar de lleno, y el punto estelar de los logros de Andrés Manuel es concretar este nuevo tratado de libre comercio en América del Norte que había dejado inconcluso la administración de Peña Nieto y que logra cerrar en muy buenos términos, diría yo, con el presidente Donald Trump. Me parece que esta dinámica, justo como lo mencionabas, puede darle muchos dividendos a ambos presidentes que han sabido capitalizar evidentemente en la relación, porque recordemos que los mexicanos en Estados Unidos ahora juegan un papel muy importante para estas elecciones. Recordemos que en Estados Unidos aún no concluye el censo, pero esto determinará que la participación de los latinos, los hispanos y específicamente los mexicanos será fundamental. Entonces creo que esta visita se encuadra en esas nuevas propuestas de relaciones entre bilaterales México y Estados Unidos, de las cuales México pretende sacar mucho provecho. Creo que eso es la gran estrategia que trata de inaugurar. El principio de política exterior que se han reforzado juegan muchos puntos estratégicos para México en esto que te comentaba, que es el ascenso en América Latina. Trata de recuperar un liderazgo que había perdido hace muchos años, una posición muy especial que era a partir de la rectoría, principalmente de la autodeterminación de los pueblos, que creo que seguirá siendo el factor esencial en la política que tendrá el presidente López Obrador y seguramente sus sucesores. O sea, tú hablas de que México está recuperando una política exterior independiente, en este caso. Y cómo, ahora que introduces el tema, para no desviarnos, pero ahora que lo introduces, ¿cómo tú evalúas a México y su relación con América Latina frente a Donald Trump? Porque ha quedado claro que Donald Trump tiene algunos intereses en América Latina, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, en el caso de Cuba, en lo que fue el proceso, la forma en que salió Evo Morales del poder. Estados Unidos asumió una posición clara, definida, y la diplomacia mexicana asumió una posición contraria. ¿Cómo puede jugar México en estos dos tableros al mismo tiempo? Siendo una suerte, como el mismo presidente López Obrador lo dijo una vez, el hermano mayor de América Latina, y cómo juega México en este otro tablero en su relación con América del Norte. ¿Cuál es tu valoración al respecto? ¿Cuál es tu lectura? Carlos, creo que acabas de dar en un punto clave. Para entender esto es esencial la pieza clave, la migración. Es la migración la palanca que mueve la dinámica de la relación entre México y Estados Unidos y la política exterior. Si bien hay algo de retórica en cuanto a los principios de política exterior, que estos pueden flexibilizarse o pueden ser adecuados según las circunstancias, y circunstancias extraordinarias como es ahora la pandemia de COVID que vive el continente y que vive el mundo entero, la migración va a ser el punto de partida. Si entendemos que México es un país de tránsito y que Centroamérica es el gran expulsor de capital humano,
estas caravanas migrantes que finalmente son lo que pesa en contra de las propuestas de campaña de Donald Trump y que ahora ha exigido durante los primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, exigió a México solucionar. Creo que si partimos de ese punto podemos entender la otra dinámica. Creo que el punto es atender la migración y de ahí los temas políticos, que es el otro gran talón de Aquiles que el gobierno no ha podido resolver y es la gran promesa de campaña, atender las armas y la violencia que existe en el Estado. Ahora te pregunto algo, porque me llama la atención la manera en que se ha tratado el tema de la migración, ¿no? Un tema fundamental en la agenda bilateral México-Estados Unidos. El presidente López Obrador, cuando inició su mandato, él hablaba de una política, digamos, benevolente hacia los migrantes que venían de Centroamérica. Incluso se llegó a comprometer a algunos, ofrecerles trabajo, darles permisos migratorios para que pudiesen estar en México, pero esta política duró muy poco. El presidente López Obrador decidió utilizar la Guardia Nacional y las otras fuerzas del orden encargadas de este aspecto para frenar la migración en América, en el Triángulo Norte de Centroamérica hacia los Estados Unidos. Ahora bien, yo comprendo que, digamos, la militarización y el uso de la fuerza no es el único mecanismo para hacer frente a los problemas migratorios. Empezando el gobierno del presidente López Obrador, la secretaria general de la Comisión Económica para América Latina, que por cierto es mexicana, la doctora Alicia Bárcena, y en conjunto con el presidente López Obrador, presentaron un proyecto de inversión en infraestructura y otras actividades productivas en el Triángulo Norte de Centroamérica como incentivo para reducir la migración. ¿Tú consideras cómo ves qué oportunidad puede tener López Obrador de volver a poner sobre la mesa este proyecto en el marco de su reunión con Donald Trump? Y más aún, ¿crees que Donald Trump acepte este tipo de propuestas o que mantenga su línea de mano dura en la frontera, de exigir mano dura en la frontera? Yo creo que es una dinámica, no sé si perversa, me atrevería a decir, el uso de la Guardia Nacional. Esto se ha extendido a pesar de las promesas de Andrés Manuel López Obrador de buscar mecanismos alternativos, como bien lo mencionabas, la inversión económica y cooperación internacional en esta zona. El uso de la Guardia Nacional me parece que es algo que llegó para quedarse. Esto es importante porque el centro de paso de estas caravanas migrantes está en la frontera sur y no creo que eso vaya a cambiar. Me parece que será un tema que va a salir en esta visita a Washington porque es algo que en lo que va a insistir el presidente. Es muy probable que salga ese tema para presionar al gobierno mexicano y porque también hay que entender cómo funciona el complejo militar estadounidense. Creo que finalmente apoyar esta militarización de México le trae muchos dividendos. Popularmente en Estados Unidos se ve con buenos ojos que se proteja la frontera sur y la frontera sur es México, como lo mencionabas, es una frontera enorme. Pero el uso de la Guardia Nacional puede ser que nos traiga muchos más problemas de lo que realmente puede solucionar y con esta crisis económica que se nos avecina, que ya está encima y la podemos ver, es muy difícil que México pueda volver a encauzar, al menos durante este sexenio, una cooperación internacional exitosa en la frontera sur o proyectos de inversión a gran escala como lo había propuesto el presidente y que incluso en su visita con Jimmy Morales había sido espectacular. No creo que eso suceda, lo veo muy difícil, pero será algo que tendremos que atender y ver cómo es que resulta en esta visita el tema específico de la Guardia Nacional y la presión a los migrantes. Pero bien, Carlos, creo que hay un tema que muchas veces dejamos de lado, que es el tema económico. Hemos hablado del tema político, pero el punto central de esta visita es la entrada en vigor del nuevo Tratado de Libre Comercio, el llamado TEMEC. Creo que es esencial entender
cómo estas nuevas funcionalidades, estas nuevas mecánicas, esta nueva dinámica regional va a funcionar y no perder de vista que somos tres socios. También hay que hablar un poco acerca de Canadá. Hoy nos despertamos con una noticia interesante acerca del- de, de la reunión con el primer ministro Trudeau. Y bueno, ¿qué opinas tú del aspecto económico del TEMEC? Y bueno, más importante aún, ante la crisis económica del COVID, ¿qué puede resultar en esto? Fíjate lo interesante de este tema es que nuestros escuchas probablemente lo hayan notado. Eh, la visita de Andrés Manuel López Obrador a Washington se produce, como bien lo dices, en el marco de la entrada en vigencia del TEMEC, pero han sido los asuntos políticos los que han, eh, digamos, tenido mayor importancia para los medios de comunicación y para la opinión pública, incluso para nosotros. Empezamos hablando de otros temas, migración, política, elecciones, antes que el tema central de esta agenda bilateral, de esta visita, que es el tema del el nuevo tratado de libre comercio en la zona de América del Norte. Y esto tiene una importancia clave en la actualidad porque, como bien lo dijiste, los países de América del Norte están pasando por un proceso de estancamiento económico, de ralentización de la economía, incluso de mantenerse la actual tendencia, se va a cerrar este año 2020 en recesión, si no es que ya es virtualmente, digamos, un hecho de que por lo menos México y Estados Unidos van a terminar en recesión este año 2020 y resulta necesario la recuperación económica para ambos países. Recuperación económica de alguna manera afectada por lo que ha sido la pandemia del coronavirus, pero también que se suponía esta cooperación en materia económica iba a adquirir un nuevo impulso con la entrada en vigencia del TEMEC. Entonces, cuando este tipo de tratados entran en vigencia, también hay que aprobar una serie de leyes secundarias, reglamentos, algunas disposiciones puntuales relacionadas con los impuestos, con las jornadas laborales, con la atracción de inversiones, y son demasiados temas importantes para ambos países y son temas que no hay ningún tipo de duda van a ser tratados en la reunión bilateral del día 8 y del día 9 de junio en Washington. Ahora bien, ¿cuál es la importancia del TEMEC en el marco de esta visita? Que ambos presidentes lo presentan como uno de sus logros de gobierno. En el caso de Donald Trump, él se autodefine su gobierno como, digamos, el autor intelectual de este nuevo tratado que va a beneficiar a la zona de América del Norte, va a traer mayor inversión y mejores empleos, tanto en México como en Estados Unidos y Canadá. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, porque se pensaba que una vez llegado al poder podría retrasar o podía minar la firma de un tratado de libre comercio, digamos, defendido por quien el presidente ha llamado anteriormente como neoliberales. Entonces, para Andrés Manuel López Obrador es muy importante concluir la firma del TEMEC para proyectar su idea, su imagen de estadista y de gobernante eficiente. Y además, tú decías hace poco el tema de que la piedra angular de las relaciones entre México y Estados Unidos era la migración. Yo complementaría ese pensamiento, solo diría que es la migración y el tema comercial, el tema económico, solo que por cuestiones mediáticas se ha terminado hablando más de la migración que de los temas propiamente económicos, ¿no? Por lo menos en el marco de esta visita. Entonces, yo lo valoro desde ese punto de vista. No te voy a negar que una eventual presencia de Justin Trudeau en esta reunión hubiese dotado de mayor institucionalidad a la misma, pero el hecho de que el primer ministro canadiense no asista a esta reunión evidentemente focalizará los temas bilaterales de México-estadounidense, los temas políticos, las elecciones en Estados Unidos, o la politización que está realizando Donald Trump, las ventajas políticas que puede obtener Donald Trump de la visita del presidente López Obrador. Pero
Igualmente considero que el papel de Canadá, digamos que es un papel menos político, más institucional en el marco de la zona de América del Norte, pero sí le resta un poco de, digamos, trascendencia a esta reunión, y el hecho o el solo hecho de que Justin Trudeau no asista a la reunión en Washington va a desplazar el interés de dicha cita únicamente en los asuntos del TEMEC y va a hacer que la prensa y la opinión pública se centren más en los temas que son álgidos en la relación México-Estados Unidos, como la migración, las elecciones de Estados Unidos, la importancia de la comunidad mexicana en Estados Unidos, entre otros temas que no necesariamente son económicos. Bueno, pues llegamos a la recta final de esta transmisión. Y para ello haremos una breve semblanza, una breve valoración de lo que hemos trabajado. Hemos llegado a la parte final de esta transmisión y para ello haremos una pequeña valoración. No sé si estés de acuerdo conmigo, Carlos. En los próximos días podremos ver la importancia y la relevancia de esta visita y en las próximas semanas se verá reflejado en muchos sentidos en la política interna del país y en la política exterior al ver cómo funciona esta relación con Donald Trump en una actitud de campaña electoral que prácticamente ya está encima, y la participación del canciller Marcelo Ebrard en esta dura visita. También como parte de esta parte final, platicar un poco acerca de la decisión del presidente de no llevar a su esposa Beatriz Gutiérrez después de las duras críticas que ha recibido en los últimos días a raíz de una serie de comentarios. ¿Qué opinas acerca de esto, Carlos? Yo personalmente, digamos, no le daría mayor trascendencia al hecho de que la doctora Beatriz Gutiérrez Müller asista o no a la reunión. Y sí me iría más sobre la relevancia de la cita como tal, de la reunión y de la oportunidad que tiene ante sí el presidente López Obrador de colocar algunos temas sobre la mesa en la discusión con su homólogo estadounidense. Por ejemplo, el tema del tráfico de armas, por ejemplo, el tema de viendo si es posible darlo, aunque hay diferentes opiniones de esto, una ayuda al Triángulo Norte, una ayuda económica, un paquete de ayuda económica al Triángulo Norte de Centroamérica, lo cual mitigue la migración, entre otros temas que México puede colocar sobre la mesa. Incluso también hay otros temas como por ejemplo el arresto o la condición de arresto en la que se encuentra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que son temas que vienen a la mesa, ¿no? Son temas que de interés binacional, y habría que ver qué tanto Estados Unidos puede de alguna manera cooperar en estos ámbitos, en estos asuntos que se ha mostrado un poco más fuerte. Del lado de México, está claro que México ha cumplido su palabra en el sentido de proteger las fronteras, en el sentido de ayudar a que se reduzca la migración hacia los Estados Unidos, la que sea proveniente de Centroamérica y la que es proveniente del propio interior de México. Y creo que esta es una excelente oportunidad para que México también coloque algunas de sus principales propuestas banderas en la mesa de discusión. Bueno, pues con esto terminamos nuestra transmisión, no sin antes agradecerles a todos ustedes por escuchar este primer episodio de Interpolitics en Hablemos de Política Mundial, y a mis compañeros Carlos, Mariana, que está en los controles, y a todos ustedes, esperando que nos sigan en las próximas semanas, los próximos episodios que serán muy interesantes. Tendremos grandes invitados, grandes expertos. Síganos en todas nuestras redes sociales, Interpolitics, Hablemos de Política Internacional y Relaciones Internacionales. Muchas gracias. Interpolitics, hablamos de política mundial y relaciones internacionales.